Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez compartiendo con ustedes otra edición de nuestro programa La Otra Realidad. Más de 17 años llevando a cabo esto todos los viernes. No es fácil, pero una vez más aquí compartiendo con ustedes, nuestros buenos amigos. Y más adelante, a través de la vía telefónica, estaremos también platicando con el ingeniero Orlando Pla, una serie de temas sumamente interesantes e importantes, como todos los viernes aquí en La Otra Realidad. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda que este es un programa de corte ecléptico. Acá tenemos diversidad de temas. Esto no son un monotema, esto no se dedica a política específicamente, ni al ambiente, ni tampoco a ninguna conspiración. Aquí se tocan todos esos asuntos y muchos, muchos más. De eso se trata esta revolución de conciencia en el aprendizaje humano, ¿no? La experiencia humana, la vida, lo que estamos aquí y ahora experimentando. Gracias por estar con nosotros. También está conmigo esta noche nuestra productora Denise Bay, que como siempre nos apoya en esta labor artesanal que hacemos, tratando de llevar este tipo de divulgación a ustedes a través del Facebook Live que estamos aquí en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Gracias siempre por ese apoyo y les recordamos que está la plataforma todavía activa de nuestras conferencias y sobre 7 o 8 de ellas, andrewalvarez.movie.com. andrewalvarez.movie.com. Recuerde que movie se escribe M-U-V y de punto y latino, andrewalvarez.movie.com. Dicho eso, vamos directo al grano, las cosas que quiero esta noche discutir para ustedes acá en el análisis que hacemos viernes tras viernes. Bueno, interesante lo que acaba de suceder con la sentencia que acaban de darle al ex policía Derek Chauvin. Este fue condenado a 22 años y 6 meses y medio de prisión por la muerte de George Floyd. Todos sabemos lo que esto desencadenó en los Estados Unidos, protestas masivas, organizaciones que surgieron, muchas de ellas con propósito político para el momento electoral, otras de ellas pues obviamente dentro de la lucha social que surge en los Estados Unidos por la situación de racismo y el desbalance que hay, ¿no?, entre clases sociales y toda esta lucha interna, que es una vorágine que sigue de alguna forma o manera consumiendo a la nación norteamericana. Aquí es importante señalar que esto no ha cesado, que no ha terminado, que incluso hay estados como por ejemplo Texas, que sigue teniendo su propia política independiente a la que pueda tener Casa Blanca allá en Washington, y que el gobernador de Texas ha decidido ser, ¿no?, el opositor político más grande que pueda llevar algún tipo de rebelión en contra del presidente Joe Biden en estos momentos. Sigue esa crisis allá en la frontera mexicana, esto no se ha resuelto todavía, ni se va a resolver. Incluso hay algo interesante entre las publicaciones que han estado corriendo esta semana, y se habla, por ejemplo, del programa 4T. Y esto lo menciono, lo traigo aquí a colación por la situación de la frontera entre Estados Unidos y México. El programa 4T es el programa que está tratando de promulgar el actual presidente de México, ¿no?, Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, son las siglas que utilizan para él, donde ha tratado de negociar de alguna forma o manera con los carteles de drogas, es decir, con las organizaciones grandes criminales dentro de México, para tratar de pacificar a México y reducir las miles y miles de muertes que se dan anualmente por la guerra entre pandillas, por un lado, y luego también, ¿no?, la situación que hay con las ejecuciones sumarias que se están dando con periodistas, políticos y otras personas que alegadamente pues están ajenas, supuesta y alegadamente están ajenas a todo este trastiego de drogas. Recuerde que mientras exista la demanda, la oferta va a estar, y mientras tenga en la frontera norte al mayor consumidor de drogas del mundo, que es los Estados Unidos, donde hay millones y millones y millones y millones, decenas y decenas de millones de consumidores de marihuana, cocaína, pelco, pastillas de todas clases, metanfetamina, lo que usted quiera, ice, la flaca, el cocodrilo, llámela que usted quiera, cualquiera de estas de diseño, éxtasis, sintéticas, bueno, ahí está el mercado más grande de todo el planeta. Pues lógicamente el dinero está ahí, cientos y cientos de millones de dólares continuamente corriendo todas las semanas, así que es muy difícil que usted pueda convencer a los Zetas o al cartel de Monterrey o al del Golfo o a Jalisco Nueva Generación o al que usted le dé la gana que no lo haga. Si no lo hacen ellos, lo harán otros. Pues por otro lado, pues como hemos mencionado tantas veces, ¿no?, la narcoeconomía y el narcogobierno, todos en conjunción en nuestro hermano país México. Es una pena, un país con unos enormes recursos, ¿no?, un país con gente hermosa, un país con unas bellezas naturales y con una historia
tremenda, ¿no? Una historia precolombina increíble, los mayas, aztecas, mixtecas, zapotecas, toltecas, toda la antigüedad, los olmecas, y luego la colonia y todo el proceso de evolución de conquista de América, utilizando primero a Cuba como epicentro y luego a México, el virreinato como tal. Es interesante la historia de México, pero ya usted ve, lamentablemente pues se va corroyendo la sociedad, y aquí en este plan 4T lo que se está buscando es eso, negociar, que no haya tiroteos con la Policía Federal ni el Ejército, que los narcos se repartan por territorios y se respeten unas regulaciones y unas normas, pero esto no es ni la negación ni la cancelación del narcotráfico, todo lo contrario, ponerlo de buenas para que no sea un problema para su gobierno. Difícil. Y esto obviamente pues raya en lo inmoral o tal vez en lo amoral. Vaya usted a saber. Pero sepa, oiga, vamos a hablar a calzón quitado como es. Como hay que decir las cosas, no estrujar. Hombre, aquí en Puerto Rico hemos tenido políticos que se han reunido con jefes de carteles. Usted se lo olvidó, el actual alcalde de Caguas, hace 8 años atrás. ¿Eh? Se lo olvidó. Bueno, busque la hemeroteca de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico. Busque las noticias, busque todo lo que se comentó en aquel momento. Inclusive su admisión de hablar con estas personas. Y ya como la memoria es corta y selectiva, la gente no recuerda ese incidente, aparte de otros más. O sea que aquí siempre ha habido de todo y todos sabemos, ¿no? El concubinato que hubo entre otros jefes de carteles y de puntos en Puerto Rico, ¿no? Desde Coquito con el Senado y otros muchos más. Así que no nos llamemos engaño. Despierta durmiente, vamos a seguir siempre en el marasmo. Dicho eso, vamos a otras cosas que había mencionado. Voy a tocar este tema ahora someramente porque lo voy a discutir y analizar a más profundidad con el ingeniero Orlando Pla, porque definitivamente es una de las cosas que hemos estado mencionando en las pasadas semanas, y ayer hice hincapié en esto, en la otra realidad, cuando pues señalé de que no había mucha información ayer sobre el reporte de los objetos aéreos no identificados que se había dado por el Departamento de la Defensa, ¿no? y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos al Congreso de los Estados Unidos, y eso lógicamente el Senado, que tiene una investigación sobre esto específicamente, y no era mucha la información que se había pues informado, desglosado para el público y la prensa. Pero ya empieza a salir parte de lo que ya se sabía. Esto eran notas que todos conocíamos, no se iba a revelar nada extraordinario, todo inclusive lo que se estuvo adelantando de lo que podía ser el informe o reporte que se iba a dar al Congreso, pues se estuvo informando. No hay nada nuevo, sorprendente en lo que se acaba de decir. Por ende, lo voy a decir brevemente, voy a hacer un pequeño resumen de esto, y más adelante, como he dicho en el segundo segmento, con el ingeniero Orlando Pla, pues esto lo discutiremos un poquito más profundamente o extensa, o por lo menos desde su punto de vista, aportando a la discusión. El reporte sobre los objetos aéreos no identificados de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos publicó precisamente hoy viernes, ¿no? Los resultados, por lo menos parciales, ¿no? de la investigación sobre los avistamientos percibidos por los militares, ¿no? y las unidades que han estado en bases e instalaciones neurálgicas en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Todo y cada una de ellas relacionados con el bloque de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Aquí no se incluyen observaciones civiles, aquí no se incluyen reportes de personas comunes y corrientes. Simple y llanamente, de los llamados 120 casos que se iban a presentar o a estudiar, se informó finalmente que no fueron 120, que fueron 144 casos los que se investigaron, y que no iba a ser del 2004 a 2015 como se había adelantado, que fue hasta el 2020. Me explico, del 2004 al 2020, 144 casos diferentes, utilizando obviamente diferentes sistemas de detección, desde los electroópticos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los detectores y sensores infrarrojos, los radares cogiendo, ¿no? el pulso de fuerza que producen en los objetos, ¿no? esa firma que dejan en el radar, entre otras observaciones ópticas que también se hicieron, es decir, de los testigos militares, pilotos, etcétera. Eso es parte, ¿no? de lo que iba a utilizarse como, digamos, ¿no? la materia prima para la investigación precisamente, y de ahí pues iban a partir los analistas, ¿no? de la defensa y los agentes de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué determinaron de todo esto? Bueno, primeramente que aunque no admiten que los reportes recopilados hasta el momento sean concluyentes o que puedan tener alguna definición final, una explicación sobre lo que son los objetos aéreos no identificados, nos dicen lo siguiente. Esto es interesante. Primero, que los agentes de inteligencia, los especialistas que trabajaron con este material, y obviamente los miembros del Pentágono que tuvieron acceso a esta información y que la estuvieron analizando, no pudieron llegar a ninguna conclusión
que no pudieron presentar obviamente nada que pudiera explicar a ciencia cierta de qué se trataba todo esto. Me explico más para que ustedes sepan qué es lo que estoy yo aquí diciéndole a ustedes. Aquí lo importante de todo esto es que la realidad es que la gran mayoría de los objetos que fueron filmados, retratados o detectados eran físicos. No era un espejismo como los que pueden dar, se dan diferentes tipos de espejismos, ¿lo sabe usted? Inclusive la luna, cuando hay cristales de hielo, crea un fenómeno llamado luna boba. La luna boba es que la luna se refleja como un espejo más adelante y hay pilotos que ven la luna acá y ven un círculo por allá brilloso e inmediatamente pues creen que es un objeto volador no identificado, o como le llamaban los pilotos de guerra, un duende, ¿ok? Así que este tipo de cosas pues existen, ¿no? Y hay cambios de capas térmicas también que crean efectos lumínicos en la atmósfera. Hay obviamente capas electrostáticas, hay plasma eléctrico, hay un sinnúmero de fenómenos naturales que crean este tipo, digamos, de efectos. Aparte de los globos que pueden ser meteorológicos, globos de proyectos secretos, como fue el proyecto Mogul en los años 40 y 50, otros aviones de prueba, drones, bueno, hay de todo, fenómenos inclusive, créalo usted o no, la basura espacial entrando o reentrando en la atmósfera. Así que hay muchísimas cosas corriendo para allá afuera, aparte de los aviones o los sistemas estos avanzados que hay ahora de prueba que se están utilizando en diferentes partes del mundo por diferentes naciones. Ahora, según este reporte, y aquí lo hago más explícito, hay 5 posibles explicaciones, 5 categorías donde ellos han estado, ¿no? Poniendo todas estas posibilidades y todos estos casos, los 144 casos que han investigado para tratar de entender de qué se trataba. Por un lado, ellos hablan del desorden aéreo. ¿Qué es desorden aéreo? Bueno, pájaros, insectos que puedan estar, por ejemplo, volando, colmenas volando que se cargan, oigan, se ionizan, se cargan eléctricas y crean efectos de chispas. Ese insecto, no lo sabía, eso pasa. Y eso pues está descrito desde el principio de la investigación que hacía originalmente la Fuerza Aérea en la década de los años 50. Pájaros, globos, drones también, drones recreativos, no los militares, los que la gente usa por ahí, que se supone que está prohibido que usted los vuele cerca de los aeropuertos, de cualquier instalación militar o zonas donde haya transmisiones, por ejemplo, de televisión y radio. Eso está prohibido. Desechos, por ejemplo, aéreos, como pueden ser bolsas de plástica, que obviamente se llenan de aire caliente y vuelan por ahí como un globo. Y muchas cosas otras más, mucha basura que tiramos ahí a la atmósfera. Eso es la primera categoría que ellos utilizan para tratar de ir, como dicen por ahí, descartando cosas, descartando según van analizando la evidencia que tiene. En la gran mayoría de los casos, esta primera explicación no aplicó, para que usted sepa cómo es. Luego están los fenómenos atmosféricos naturales, que los mencioné hace un momento, desde plasma eléctrico, los famosos rayos azules, los duendes y tantas cosas más que se mencionan, que han sido descubiertos en la física atmosférica y que han sido retratados por satélite y desde la estación espacial internacional y muchas cosas más que a través de los años se han descubierto, que son fenómenos naturales inusuales, pero ahí están. Todos ellos obviamente fenómenos de energía y, como hemos dicho, los fenómenos también que se crean los espejismos debido a los cambios de temperatura o a hielo, como he dicho allá con los estratosirios y todas estas nubes que se forman allá arriba. Luego de decir eso, obviamente hay otra categoría, que son los programas de desarrollo industriales o los de desarrollo, por ejemplo, de la defensa, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos. Lo que se esté probando en Área 51, en las otras 30 zonas de prueba que tiene Fuerza Aérea, tiene la Naval, AUTEC, que lo he mencionado muchas veces allá en las Bahamas, y que desde la isla de Andros, pues sabemos que se prueban diferentes vehículos, desde vehículos autónomos, drones, hasta vehículos obviamente experimentales tripulados. Muchos de ellos son submarinos, otros son anfibios, otros son aéreos. Bueno, eso es máxima seguridad. Y Puerto Rico, y lo menciono por enésima vez, está en la zona de prueba marítima que utiliza AUTEC. Así que para que usted vea cómo son las cosas, de lo que no se habla comúnmente, yo vengo hablando, hace más de 15 años de esa instalación allá en las Bahamas. Dicho eso, pero obviamente, aparte de que puedan ser proyectos secretos de los Estados Unidos, cosa que también, vuelvo a señalar, se descartó por este comité de investigación, porque dicen que no pertenecen por lo menos a programa conocido alguno, si es un programa top secret o algo aún más oculto, por eso está fuera del alcance de lo que supuestamente se iba a liberar para el público o para los congresistas o los senadores. Luego tenemos los llamados sistemas adversarios extranjeros. ¿Qué son los sistemas adversarios, obviamente, extranjeros? Pues bueno, estos son los drones, son las nuevas naves de espionaje, son inclusive los satélites que puedan tener en órbitas bajas, y un sinnúmero más de tecnología que
alegadamente han desarrollado los chinos y los rusos y que inclusive otros países podrían tener disposición de ellos. Así que esto es importante porque ellos escribieron aquí anteriormente en un informe que todas estas cosas pues se podrían saber, y eso está incluido todo esto en proyectos anteriores, inclusive en el mismo libro azul de la Fuerza Aérea. O sea que aquí realmente no nos están dando una explicación nueva que no sean más que los drones, por ejemplo, que antes no se utilizaban, aunque sepa usted que ya se experimentaba con drones desde la década de los años 50, ¿no? Cuando el científico, el físico estadounidense Townsend Brown, de hecho, había desarrollado unos drones que utilizaban campos magnéticos, y hay videos sobre eso, y experimentación sobre ese efecto de gravedad negativa. Así que hay tantísimas cosas de las que a la gente común y corriente, acá los civiles, se supone usted no deba saber, y esas son las cosas que hay que empezar a concatenar para entender un poco, tal vez un poquito, las cosas que están ahí por suceder. Pero bueno, lo que sí concluyó obviamente la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos es que estos objetos aéreos no identificados, o los llamados objetos voladores no identificados, los ovnis como antiguamente le decíamos nosotros, son un peligro para la seguridad y vuelo militar y civil, no para seguridad aérea, tanto militar como civil como comercial, todas ellas están obviamente amenazadas por este tipo de avance tecnológico aeroespacial que podría ser de una potencia adversaria. Y recuerde, hay una quinta clasificación, y esa última sería en un buzón que ellos crearon, y ese buzón se llama otro, y ese otro no se sabe qué es, no dan mucha explicación, no describen mucho. Yo te invito por este medio, verifica, buscar información y me dice si es o no es así. Simple, aquí no hay cosas secretas ni sacadas, ni aquel me contó que el otro le dijo que aquel vio en un hangar secreto. No, vamos a hablar con seriedad, vamos a respetar la inteligencia. Aquí la realidad es que ellos tienen otro buzón, otro área, ¿no? o otro particular, otro item, donde esos items ellos ponen otro. Y ese otro es lo inexplicable, ¿no? No saben lo que puede hacer. Así que vamos a estar obviamente pendiente a qué más va a haber sobre esto, y se había dicho desde el principio que esto no era un reporte concluyente, que esto era parte de un informe, y habíamos mencionado, y aquí vuelvo a recalcar, que la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, obviamente tiene otro proyecto de investigación que se está corriendo en estos momentos, y aquí lo hemos explicado, ¿no? Como obviamente Nelson, el director actual de la NASA, había promovido que sus científicos y las unidades que podían tener información o recopilado información a través de décadas, inclusive lo que se está usando actualmente para monitorear el espacio, pues sirva para tratar de describir o de explicar qué pudiesen ser estos objetos que están en la atmósfera, que se mueven a velocidades hipersónicas, que hacen maniobras asinéticas. Una maniobra cinética, pues obviamente es que la fuerza G, la fuerza de gravedad, no les afecta 100, 200 veces la fuerza G, cosa que no puede hacer ningún vehículo aeronáutico, ni de quinta, sexta generación, que sería lo más avanzado que tengamos en la actualidad. Ningún piloto puede sobrevivir a esto. Un objeto asinético tiene que ser obviamente un objeto autómata, ¿no? Un objeto que no tenga tripulante, por lo menos desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista humano, desde nuestro conocimiento de ciencia y física hasta este momento. Así que ellos describen, por ejemplo, 18 de esos 144 casos estaban relacionados con objetos asinéticos que no tenían efecto ni la gravedad, ni la presión atmosférica, ni la densidad del aire, ni del agua, ni de nada. Olvídese. Así que eso cae, ¿en dónde? En el calcillado de otro, que es, no dicen, no describen, pero hay que preguntarse una vez más, 70 años de investigación, por amor a Dios, de las mejores cabezas, técnicos, científicos, ingenieros, agentes de inteligencia, analistas, que han trabajado con este tema y nadie sabe nada. Por amor a Dios, no somos boludos, vamos a respetarnos un poco nuevamente, y hay que abrir un poco de espacio a posibilidades. Claro, si no se tiene la evidencia, si no se tiene la explicación, pues bueno, pues no se tiene. Hay que admitirlo. Por lo menos ahora admiten que hay algo que no pueden explicar. Y eso es una gran diferencia. Bueno, saliendo de ese tema, porque eso lo vamos a discutir un poco más con el ingeniero Play y otros asuntos más. Hay muchas cosas interesantes por demás. Un día como hoy, Corea del Norte invadió a Corea del Sur, ¿no? Usted sabe que la frontera entre ambos países está determinada por una zona que está desmilitarizada, en lo que se llama el paralelo 38, y en la década de los 50, 1950, pues empezó este conflicto, y definitivamente todavía técnicamente están en guerra las dos Coreas. No se ha resuelto esto, pues un aniversario más de esta guerra que no ha resuelto o no se ha podido resolver la crisis que hay en esa península de Corea, y menos desnuclearizar
aquella zona, y usted sabe muy bien que Corea del Norte no va a renunciar a sus armas nucleares. No hay forma, no hay manera de hacer que Kim Jong-un abandone su programa nuclear. No lo hay. Al igual que hasta este momento no hay forma y manera de volver a negociar con Irán para que suspenda su programa de desarrollo nuclear y el programa secreto de sus armas nucleares. Pero en el caso de Corea, sabe que esa es su garantía, alegadamente, de no agresión por parte de Estados Unidos ni por parte de nadie. Y mientras tenga esa bomba ahí, pues es su disuasivo. Con eso evita ser invadido, bombardeado o lo que sea. Y obviamente es escalofriante porque Corea del Norte siempre está tirando amenazas basándose en que tiene esa capacidad nuclear. Y luego pues se basa también en que si hubiese un bombardeo masivo sobre Corea del Norte, no son muchas las cosas que hay que destruir, ¿no? Porque no hay mucha infraestructura, no hay mucha industria, lo único que hay es gente que se está muriendo de hambre. Oye, y oye bien, gente que está padeciendo hambre y de todo tipo de cosas. Corea del Norte le prohíbe a todos sus ciudadanos saber qué pasa fuera de su frontera. No hay internet, no hay televisión, no hay radio, no hay prensa, nada. Si te cogen con algo de eso, ya tú sabes que vas para la cárcel o inclusive se te puede ejecutar por traición. ¿Por qué? Porque ellos le hacen entender a los coreanos allá en la República de Corea del Norte, Pyongyang, que es la capital, o el gobierno de Pyongyang, le hace entender a los coreanos del norte que el mundo está peor, que lo que ellos están. Que si tú lo que tienes es un hueso de pollo para chupártelo por un mes, acá lo tienen para chupárselo por un año, que es peor. Así que engañando a su gente los mantienen bajo el yugo, obviamente, de la dictadura de Kim Jong-un y su familia. No es fácil, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Mientras eso sucede allá, bueno, hay otras cosas que están pasando y hay unos temas, por lo menos 2 o 3 temas que quiero tratar antes de entrar con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, que son de mayor importancia. Un tema recurrente, lo vuelvo a traer por enésima vez, es obviamente la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán. Y no solamente porque se van y porque el talibán sigue adelantando. De 50 distritos que tenía, ya tiene 68 distritos esta semana. 18 más se anexó durante esta semana mientras se seguían sacando mochilas y cajas y qué sé yo, y víveres de allá de las bases que tenía la OTAN y que tenía los Estados Unidos en Afganistán. Recuerde que queda poco tiempo. 11 de septiembre ya debe estar la última bota, el último soldado fuera de Afganistán y sigue el talibán adelantando. Pero ¿cuál es el problema? Un problema que había mencionado hace un mes o 2 meses atrás, que es que han dejado abandonados a los colaboradores. Y eso lo publiqué en mi página hoy, lo puede buscar ahí, un reportaje, una entrevista que hay sobre uno de los colaboradores que sirvió, por ejemplo, de traductor para las tropas estadounidenses allá en el frente de batalla de Afganistán. Recuerde que esta es la guerra más larga que ha luchado Estados Unidos. Bueno, si usted quiere contar la guerra contra las drogas, pues esa es la más larga, pero definitivamente la guerra militar como tal, ¿no? Per se como tal, es esta. Casi 20 años de guerra, no se resolvió absolutamente nada. Ahora están amenazados, ¿no?, los colaboradores y los familiares de estos colaboradores. 18,000 personas que quedan indefensas ante las milicias, ante las tropas del talibán. ¿Qué va a pasar con esta gente? Bueno, si no los sacan de allí, simplemente van a hacer ejecuciones sumarias. Los van a ejecutar. El talibán los va a ejecutar y no hay fuerza sobre este planeta que lo pueda evitar. Y nadie va a hacer nada, sépalo bien. Ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni las Naciones Unidas, ni la madre de los tomates. Nadie va a hacer nada por esa gente que meramente le sirvió al invasor en aquel momento, que lo veían tal vez como un libertador o lo veían como una alternativa para cambiar el sistema político y salir del yugo de los talibanes, que obviamente son qué sé yo, anacrónicos en su forma de ser, salvajes también en su manera, porque ni siquiera encajan dentro del sistema de la cultura islamista o musulmana de la actualidad, al igual que el Estado Islámico y al igual que Al-Qaeda, son radicales totalmente y llevan esto al extremo. Bueno, esta retirada, pues como he dicho, deja desprotegido a 18,000 personas, desde colaboradores y lógicamente sus familiares. Y aquí es interesante porque esto no es la primera vez que sucede. En Afganistán no fue la primera vez que sucedió. ¿Por qué? Bueno, cuando la Unión Soviética se retiró, un año antes de colapsar de Afganistán, que fue su Vietnam, pues allí ejecutaron a todo el que había sido parte del gobierno, y al que era primer ministro, y al que era viceprimer ministro, y a todo el mundo los ahorcaron en la plaza pública, allá en la plaza pública los ahorcaron a todos ellos, en Kabul. ¿Ok? Y fusilaron, torturaron a todo el que hubiera estado relacionado con ese gobierno socialista, porque es un gobierno socialista, por ende es que lo había apoyado la Unión Soviética en aquel entonces. Pero no pasó únicamente allí, pasó en Vietnam, cuando los Estados Unidos abandonaron, ¿no?, y cerraron la embajada
en Vietnam del Sur y se fueron de allí, obviamente, pues le pasó lo mismo a todos los que eran colaboradores. Muchos los fusilaron, otros los encarcelaron, otros los mandaron a programas para readiestrarlos, readoctrinarlos, acondicionarlos, bla, bla, bla. Muchos no regresaron jamás, desaparecieron. Y esto pasó así. Una vez definitivamente cae Vietnam y Vietnam Norte unifica la península. Lo mismo pasó en Camboya y con el Khmer Rouge, ¿no? Khmer Rouge, ¿qué hizo? Mató más de 1 millón de personas, los killing fields, ¿no? Los campos de ejecución y muerte. Hay que ver la historia. ¿Y qué pasó cuando la Revolución Cubana? Pues todo el que era, ¿no?, del partido del gobierno anterior, pues ¿qué le hicieron? Pues los que eran del gobierno de Batista, los fusilaron el paredón elemental, no 1, no 10, no 20, no 100, no 200. Así que, hombre, las matanzas siempre vienen y los que supuestamente alegadamente están relacionados con esto, dan apoyo a estos gobiernos o a estas luchas, una vez caen, se olvidan de sus colaboradores. Aprenden la lección, despierta durmiente, o vamos a seguir viendo esto, porque eso es meramente algunos ejemplos, porque en África esto pasa continuamente. Y lo digo de esta manera porque si usted ve longitudinalmente la historia, se da cuenta que es así. Los vencedores vienen, decapitan a todo el mundo, ahorcan al que sea, acaban con todo, eliminan a todo el mundo. Recuerde cuando, por ejemplo, Octavio, que fue el primer César de Roma, no fue Julio César, fue Octavio, ¿no?, su sobrino, hijo adoptivo. Cuando Octavio llegó a Egipto, a Alejandría, ¿qué hizo? Bueno, Marco Antonio se suicidó porque Cleopatra negoció con él una rendición y le hizo creer que ya había muerto y se suicidó. Semanas y semanas después fue que se vino a suicidarse Cleopatra, no fue como en las películas del otro día, hombre, no, vamos a conocer las cosas. Se suicidó semanas y semanas después, tratando de negociar precisamente con Octavio, que iba a ser luego Augusto César. Y Augusto César, ¿por qué? Bueno, la quería llevar para ahorcarla, ¿no? Obviamente, allá y sacrificarla una vez llegara a Roma, y hiciese su entrada triunfal con las marchas, las legiones allá a la ciudad eterna de Roma. Pero digo esto porque lo mismo pasó cuando llegó Octavio allí. Lo primero que hizo también fue que pues matar a Cesarión, al hijo de César, con Cleopatra, y eliminar toda la competencia. Lo mismo había hecho Cleopatra, había matado a su hermana, había matado a su hermano. O sea, el mundo, mi amigo y mi amiga, es amoral. O sea, el mundo y la política a través de la historia es terrible. Como he dicho tantísimas veces y repito por enésima vez, la historia de la humanidad está escrita con sangre. Todo el mundo cree pajaritos preñados en luz, ay, maravilla, la metáfora. Hombre, no, vamos a hablar la verdad, es la verdad, todos esos cuentos chinos. La vida dura, duele, usted se enferma, usted se queja y usted se muere. Y así ha sido la historia de la humanidad, terrible, momentos terribles. Inclusive, si usted hace un estudio longitudinal de la mayor parte de los hombres que usted conoce, ilustres del mundo y de la historia, todos eran guerreros y llegaron en la lucha del poder. Y para llegar al poder hicieron barbaridades. Para ser papa, los papas mataban muchísima gente. ¿Ah? Pregúntele por ejemplo, a los Borgia, pregúntele a tantos que tuvieron y llegaron y controlaron el papado en Roma y muchos más. Esto, lamentablemente, la cosa es así. Así que ahora la retirada de tropas de Estados Unidos pues deja expuesto a 18,000 personas que no se les va a conseguir visa para que llegue a Estados Unidos, que no se van a poder llevar a ningún lugar del mundo, que obviamente el Talibán los ejecutará. Más gente muerta, más a la lista de la sangre, el dolor que hay en este mundo, y aún creemos que somos, ay mi madre, que somos la especie escogida del universo. Hay que ser bien mentecato. Bueno, la cuestión es, dicho todo eso, por otro lado, tema recurrente, África, sigue la violencia en África. No hay una esquina de África donde no haya un conflicto o se esté llevando a cabo, ¿no?, enfrentamientos de lucha, de guerra civil o algún tipo de revuelta. En Mali, antigua colonia europea, en Mali explotó un carro bomba, un carro suicida con individuos de alegadamente el Estado Islámico dentro, y hirieron 12 cascos azules alemanes. 4 de ellos están graves. Alemania ahora pues está pensando cómo sacar a sus hombres de allí, porque Alemania hace mucho tiempo que no está involucrada en operaciones en el exterior que le haya costado bajas
militares. En este caso, pues, las Naciones Unidas, los cascos azules son reclutados, ¿no?, de diferentes cuerpos militares del mundo que voluntariamente van a una operación de pacificación en algún lugar. Y como he dicho muchas veces, los cascos azules han cogido patadas y golpes en todas partes. Cuando no ha sido así, pues los cascos azules, entonces, como ocurrió en Haití, violan, ultrajan, y como ocurrió también en la antigua Yugoslavia, cuando se desmembró y se convirtió en varios estados, pues obviamente tráfico humano, trata humana, etcétera. Así que es mucho. Aquí hay pros y contras, hay cosas terribles de las que podríamos hablar. Luego, dicho eso, hay algo que quiero tratar antes de llamar ahora al ingeniero Orlando Plan, el tiempito que me queda, y tiene que ver obviamente con el reporte que se acaba de liberar. Las cosas no están buenas, mis amigos, ni van a mejorar. No se llama engaño, no escucha el que le venda cuentos chinos, piensa a Gelón, medita, a el mantra. Todo eso es bueno para uno relajarse, porque yo lo hago. Yo practico yoga desde los 18 años, pero nada de eso cambia el mundo. Cambia tal vez la capacidad de uno de poder asimilar los golpes del mundo, pero no cambia el mundo. No se llama engaño, no tripeen Kool-Aid. La realidad es que acaba de traer un nuevo reporte y el reporte comienza con la siguiente cita: lo peor está por llegar. No es como Rosselló, que dijo lo mejor está por venir. No, hombre, y no vino, de hecho. Lo peor está por llegar. Y según el informe del Grupo Intergubernamental, ¿no?, de expertos sobre el cambio climático, el efecto a corto plazo del cambio climático va a ser terrible. Ya a corto plazo es estos próximos años, 3, 4, 5 años, no hay que esperar 20. Obviamente escasez de alimentos. Incluso ahora lo tenemos por la pandemia, porque como mencioné ayer jueves, si no me escuchó jueves, vaya al programa de ayer de Pensando en Voz Alta, el segmento, y vea, obviamente, cómo se rompió la cadena de distribución y producción debido a que no había suficiente demanda, porque todo el mundo estaba encerrado y se había paralizado la economía occidental y prácticamente del mundo. Pero lo que viene obviamente ahora por la cuestión de cambio climático y lo que está ocurriendo en el planeta, este reajuste planetario, es escasez de alimentos y de agua. Pregúntele a California, póngase al día. Pregúntele obviamente a los estados del oeste y suroeste de Estados Unidos, por no ir a África, que es el centro de más escasez de agua, y luego en Europa comenzamos por Portugal y España, y por ahí podemos seguir. Usted vea cómo se está secando todo. Y Sudamérica, ni pregunte cómo están los lagos en Sudamérica, y vea en el Brasil, incluso en el Amazonas, donde se ha perdido, oiga bien, 1/4 la cantidad de volumen de agua. Despierta durmiente, cuando llegue el tiempo no vas a saber dónde estás parado. Pero la gente no se quiere informar, la gente quiere vivir en el vacilón y distraído en la tontería, porque le duele pensar y realizar lo que estamos por vivir y lo que estamos experimentando y hacia dónde vamos. Luego obviamente, un clima extremo, enfermedades relacionadas con esto que lo hemos hablado hasta la saciedad, desastres tremendos, sequías, inundaciones, huracanes, tormentas, todo lo que usted quiera ver, trompas marinas, tornados, todo lo que viene por ahí de forma inusual y mayor, mucho más grande. Lo que nos están diciendo aquí es sumamente terrible. Por ejemplo, nos dicen que para el 2075 el cambio climático va a reducir un 75% la biodiversidad del planeta. En el 2075 yo no voy a estar aquí. La mayoría, si hay alguno aquí que es medio Matusalén, pues muy bien, tal vez lo vea, pero no vamos a estar aquí. Sus nietos lo van a ver, lo van a tener que vivir en carne propia por nuestra irresponsabilidad, por la herencia que le ha dado el siglo XIX y siglo XX a la humanidad del siglo XXI. 2075, 75% de la biodiversidad eliminada. Eso es un apocalipsis ecológico. Entiéndalo, mastica con las neuronas. Un apocalipsis ecológico, la hecatombe, no hay otra cosa más. ¿Qué lo va a pasar con esto? Bueno, por un lado, los arrecifes de coral van a desaparecer del 70 al 90% de los arrecifes mejor dicho, todos los arrecifes de corales que tenemos aquí en Puerto Rico, la gran barrera de coral que hay en Australia y todo eso se fue. Lo que hay, por ejemplo, en regiones de México, regiones de Costa Rica, etcétera, en el Mar Caribe, se va. Así que la desaparición del 70 a 90% de todos esos arrecifes. Obviamente la tasa de extinción, para que tenga una idea, va a aumentar. Oiga bien, la tasa de extinción de flora y fauna. Flora y fauna planetaria. No lo dice Andrew Álvarez, ilústrese, estudie, para que vea los datos. Y no es un grupito, no dos. Esto es un consenso científico a base de la investigación in situ de lo que está ocurriendo. Ahí está. 1000 veces más la tasa de extinción planetaria. Es el fin de los tiempos. Así que tal vez no haga falta ninguna bomba nuclear, ni que nos sigamos amenazando, que Space Force, la madre, los tomates, olvídese. El planeta ya decidió que se acabó.
¿Y qué pasa? Bueno, lo importante aquí, y que es lo que han visto los biólogos, los zoólogos, los ecólogos, todos, es que la mayor parte de los ecosistemas no están capacitados para adaptarse al cambio radical que está ocurriendo. Entiéndalo. No, que la adaptación, no, que la naturaleza, que la vida se precambia. Sí, van a haber especies nuevas que van a sobrevivir, que van a tener, obviamente, son parte de las mutaciones y el proceso de adaptación. Pero la mayor parte de lo que usted ve hoy en día de pájaros, insectos, flores, plantas, se fue. No va a quedar nada. Y no es una exageración. Esto definitivamente es una preocupación científica que comparten miles y miles de especialistas con los datos, con la evidencia, con la investigación de campo, y pida lo que usted quiera. ¿Y qué? ¿Vamos a vivir en negación porque somos unos tontos ignorantes? No, vamos a despertar, vamos a demostrar que sí. Nos estamos educando y preparando por algo que va a ser la hecatombe, que es un apocalipsis ecológico, que yo lo vengo hablando, ¡bah, hombre, caramba! Más de 30 años que en las conferencias lo he presentado por todos estos 30 años y que inclusive está en la plataforma. Allí tenemos 2 conferencias que tratan sobre este asunto a profundidad para despertar a los durmientes. Pero la gente no ve eso, la gente prefiere el concierto Bad Bunny, el concierto de aquel que se vende en todos los conciertos de Choliseo. Hay que estar bruto y sin idea, porque no saben qué hacer. Prefieren ser tontos útiles a realmente darse cuenta. Ay, no, yo no quiero sufrir. Bueno, pues tus hijos se fastidian, eres un irresponsable y un cobarde. No, no, hombre, vamos a despertar. Y es tiempo de educarnos y de hacer una revolución de conciencia que cambie el destino de este mundo. Bueno, mis amigos, ya en un momentito voy a tener al ingeniero Orlando Pla conmigo ya, traer la descarga. Ya está el teléfono sonando, obviamente, ya lo escucharon. Así que en un momento me voy con Orlando. Déjame darme aquí un cantacito de agua y en un momento estamos con Orlando. No es fácil. Se nos va aquí, nos ponemos apasionados y todo, porque es que, hombre, la realidad está ahí. Y es verdad, ¿qué vamos a hacer? Y aquí en Puerto Rico se nota en muchos lugares de la isla, en muchos niveles que podemos ver de la biología del país, de los bosques del país, de las playas del país, vemos lo que está ocurriendo. La gente porque cree que todo es sol, arena y agua salada, pues no se da cuenta que el río cae por el agua y la piedra y ya, más nada, llueve o no llueve. No, hay pequeños detalles, se están rompiendo las cadenas de la vida. No es fácil y no vemos ninguna actitud ni ninguna acción ni de los gobiernos del mundo y del gobierno de aquí. Usted sabe que va a estar ocupándose que aquí es la guachafita criolla. Un poco de agua y voy con Orlando ahora. Con esto estamos. Los libero ahora de mi, como digo yo, monólogo y vamos al coloquio que compartimos con el ingeniero Orlando Pla. Orlando, ¿estás por ahí? Aquí te oigo. Buenas noches, Orlando, bienvenido a la otra Buenas noches, una noche lluviosa. Ah, sí, no, mi hermano, lleva días y días. Aquí donde nosotros radicamos, en la Guardarraya con Aguas Buenas, llueve y no escampa, muchacho, olvide y vive. Bueno, Orlando, bienvenido una vez más. Quiero comenzar contigo hablando de algo que mencioné hace un ratito, aunque fuera someramente, a ver tu opinión sobre esto, a base de lo que se ha liberado, has podido informarte sobre el reporte de los objetos aéreos no identificados que se presentó allá en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Alguna nota interesante adicional o algo que realmente sea trascendental que se pueda señalar? Bueno, tu resumen someramente fue de más de 10 minutos. Así que es poco lo que puedo añadir. Que no sea que tú sabes que todos los viernes que tú me has preguntado sobre este asunto, yo te he indicado que íbamos a una gran decepción. Okay. Y la última información que he podido leer antes de que tu programa comenzara, sí, lo que indica es eso mismo. El informe no tiene ninguna referencia a enanitos verdes, ni a extraterrestres, ni a invasión de Astar Terran, ni nada de eso. Sumeramente dice que no tiene suficientes datos para concluir, ¿verdad?, de que esto se trate de una tecnología avanzada que tenga otro país fuera de los Estados Unidos. Si lo ponen pues en un signo de interrogación, ¿verdad?, sí, de que pues no saben qué es lo que es. Pero explica muchos de los casos con las mismas explicaciones que daban en el pasado, sí, que se están dando desde el año 1952, y tú sabes todos los reportes que se han hecho al respecto, dando exactamente y repitiendo exactamente las mismas explicaciones sobre estos fenómenos anómalos aéreos. Ahora, es curioso, ¿verdad?, que en ese reporte añaden 2 explicaciones adicionales
que se unen a la tuya de los drones modernos, que no solamente está utilizando diferentes gobiernos y diferentes ejércitos, sino también la población civil. Y estos dos nuevas explicaciones dicen que pueden ser error en los sensores de los aparatos que detectan estos fenómenos. Okay. Así que están incluyendo un fallo técnico, una explicación electrónica de identificar algo erróneamente en el equipo que usan de detección. Y en adición, el más curioso es que están utilizando la frase que puede ser spoofing. Y spoofing es, si lo podemos traducir al español, aunque la palabra no describe bien el término en inglés, es suplantación. O sea, que cuando ya están diciendo que hay fenómenos de estos que pueden ser causa del spoofing, están admitiendo de que alguien está interviniendo dentro de su sistema de detección y están modificando la información para que aparezca que es otra cosa. Wow, oye, ahí hay un par de cosas. Primero, que puede haber un fallo técnico. Segundo, que los equipos no estén calibrados adecuadamente para poder percibir o saber qué es lo que están observando. Y tercero, eso, que alguien pueda, como tú dices, manipular o modificar la información, las señales que llegan a los equipos obviamente radar, térmicos o los que fueran. Y eso yo creo que de todas ellas, yo creo que esa es la más peligrosa y la más extraña, ¿sabes? Sí, el spoofing es lo más peligroso, la explicación más peligrosa para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de cualquier país. Wow, no es fácil. Ahora, tenemos que volver otra vez a la Biblia de todo esto, que es el reporte Brookings del año 1960, que se le entregó a Eisenhower y después al presidente fallecido John F. Kennedy, ¿verdad? Y es que en ese reporte ellos indican que el gobierno, ¿verdad?, puede controlar toda la información, pero no puede controlar a los científicos. Que el gobierno tiene que buscar una manera de poder controlar a todos los científicos, incluyendo los astrónomos y los que operan radiotelescopios, y todos esos observadores profesionales que miran los cielos, porque si se escapa una información que el gobierno no pueda controlar, va a ser a través de estos científicos que se pasan observando todos los cielos y la atmósfera de la Tierra. Sí, por terceros, ya fuera del control y el manejo, ¿no?, que tengan las Fuerzas Armadas o el gobierno. Es interesante. Exactamente. Como tú sabes, hay astrónomos y hay observadores de los cielos que están repartidos en los más de 200 países que hay alrededor del mundo, y eso para ellos pues es algo que es incontrolable. Definitivo. Bueno, pues vamos a ver si realmente existe un nuevo reporte, si la NASA, que está llevando alegadamente su propio estudio, y no va a ser un carco, ¿no? Nuevamente siguen carqueando lo que, como dijiste hace un rato, y siempre hemos apoyado ese punto de vista, porque creo exactamente lo mismo, que no sigan repitiendo las mismas contestaciones a las mismas preguntas por 70 años, Orlando. Sí, no solamente eso, este reporte como que tilda, ¿verdad?, como... no quiero usar la palabra, pero vamos a utilizarla, tira como mentirosos a muchos de estos pilotos de la Fuerza Aérea, respecto a las observaciones que hicieron, porque básicamente lo que están diciendo en este reporte es que lo que vieron lo malinterpretaron. Sigue. Bueno, imagínate, se supone que un piloto, un piloto de aviones de combate, como ha pasado con astronautas, son los tipos mejor entrenados para saber qué es lo que están viendo allá arriba mientras están volando. Para eso les entrena, para eso se les prepara. Y ahora le dice que, mira, no sabe lo que estás viendo. Así que eso es una contradicción al sistema. Claro, y tú sabes que a una de tus conferencias iba... no quiero mencionar, me voy a mantener neutral en el sexo. Había un oficial de FURA, que como tú sabes reportó que vio unos objetos muy extraños, esféricos, de un gris que no era brillante, un gris opaco, que estaban cerca del helicóptero de FURA,
y que el helicóptero llamó para que verificaran el contacto con los radares de la isla de Puerto Rico. Y los radares reportaban que no estaban detectando nada, pero ellos en el helicóptero sí estaban viendo físicamente el aparato volar cerca de ellos. Así mismo es, y es un casos como ese se han dado, donde la pantalla de radar no ve nada, no detecta nada, no detecta el pulso de fuerza, pero sí los pilotos lo ven, y en otros casos el radar detecta algo y los pilotos no. Así que aquí hay un juego obviamente de percepción increíble, hay cosas que por el momento están fuera de nuestro alcance de análisis. Pues bien, Orlando, vamos a dejarlos ahí hasta que hagan un nuevo reporte y valga la pena identificar algo nuevo. Por el momento vamos a ver lo que está pasando en este mundo también, que es preocupante. Orlando, allá en el Mar Negro hubo disparos de advertencia de parte de los barcos rusos, tanto de la Guardia Costanera rusa como de las fuerzas militares, contra destructores británicos que habían entrado en zona alegadamente marítima de Crimea. ¿Qué ha pasado? ¿Algo nuevo con eso? Pues mira, el gobierno de Rusia, a través de uno de sus oficiales, llamada María Zakharova, ella indica de que el HMS Defender de Inglaterra penetró dentro de aguas territoriales de Crimea, unos 3 kilómetros dentro de las aguas territoriales, acercándose peligrosamente a la base de Sebastopol, que está allá en Crimea, y que un buque de guerra ruso disparó tiros de advertencia contra el HMS Defender, y que en adición, lo que no se menciona, ¿verdad?, es que un Su-24 arrojó 4 bombas al frente del HMS Defender para forzarlo a virar, ¿verdad?, de rumbo y salirse de las aguas territoriales de rusas en Crimea. Y lo curioso es que el gobierno de Inglaterra está negando de que ese evento ocurrió. Bueno, yo puse en mi página, había visto precisamente en RT, Russian Today, sabemos que eso lo controla el gobierno ruso, pero ellos pusieron alegadamente las grabaciones indicándoles que se salieran de la zona, varias grabaciones de sus militares, inclusive también de los militares británicos indicando que estaban en una zona de libre paso internacional, etcétera, etcétera, y las órdenes, y se ve también en el video los disparos que dieron de advertencia. Así que no sé quién mentirá realmente detrás de todo esto. Tú sabes que eso es parte del juego de la mentira y de divulgar información confusa. Sí, pero podemos ver claramente si la información es ciencia, o sea, es legítima, como el gobierno de Inglaterra pues niega todo lo ocurrido, en vez de simplemente explicar que tuvieron un error de navegación y por error entraron dentro de aguas territoriales de Crimea. Oye, en estos días, hace una semana, pude ver el video de la prueba que se hizo explosiva contra un portaaviones allí cerca de la Florida. ¿Sabes algo sobre esta prueba adicional y si el portaavión sobrevivió completo a la enorme explosión? Pues mira, lo que ha dicho la prensa sobre esa explosión se ha sido más vinculado a que la explosión fue tan fuerte que causó un terremoto. Sí. Y entonces acusan a la fuerza, a la Marina de haber causado un terremoto que fue innecesario. Pero con respecto a que si este nuevo super portaaviones de los Estados Unidos pasó con excelente calificación esta prueba, de eso todavía no han dicho absolutamente nada. Ok, pues vamos a otro tema. Hombre, tu amigo Orlando, Robert Giuliani, lo desaforaron allá en Nueva York, el abogado de Trump. Pues mira, sí, esa es una sorpresa, ¿verdad? Aunque se conocía que había un caso para desaforarlo. Sí. Está desaforado temporalmente hasta que él se pueda defender dentro de lo que se llama un juicio legal, para que pueda volver a practicar la ley dentro del estado de Nueva York. Sí. Pero como tú sabes, estas situaciones pueden propulsar a que Giuliani se le zafe la lengua para defenderse en contra del presidente Donald Trump, porque también hay una investigación paralela
sobre lo que él hizo en Ucrania para investigar y buscar ese fango en contra de el presidente Biden, que tal vez entró en acciones ilegales en el gobierno de Ucrania. Ahora sí podemos decir lo siguiente: esta situación es totalmente negativa para la demanda que tiene Dominion de 1.5 billones de dólares contra Giuliani, porque lo están desaforando. Simplemente lo que dice los documentos, si lo podemos resumir, es que está diciendo que Giuliani es un mentiroso, que es un mentiroso pedernido que presenta evidencia falsa, y eso es favorable para la demanda de Dominion de 1.5 billones de dólares, que él está tratando de que la corte deje esa demanda sin efecto. Wow. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque hay un sinnúmero sabemos que hay un sinnúmero de juicios ahora corriendo, y que van a estar dando información allá en Nueva York contra Trump, contra asociados de él, y todavía pues no ha cesado incluso la investigación que hay federal por la toma del Capitolio. Hay muchas cosas que están ahí incubándose. Vamos a ver, no sabemos. Esperemos a ver qué dicen más adelante, Orlando. Lo que sabemos es que Giuliani fue uno de los personajes principales para la invasión de Irak en el 2001. Tú tenías muchas grabaciones de él donde él decía la frase "The evil terrorist". Sí, recordamos eso muy bien, la época de Bush, de George W. Bush. Bueno, otra muerte rara, extraña, la de este señor que tenía los antivirus. McAfee muere misteriosamente, y aparece por otro lado Snowden diciendo que probablemente le pueda pasar lo mismo a Julian Assange si lo regresan o lo envían a los Estados Unidos para un juicio por espionaje. ¿Qué hay con esto? Si hay alguna cosa, un ángulo interesante, distinto a lo que nos han dicho. Pues mira, aparte de que Snowden aprovechó la oportunidad para salir hizo un tweet para buscar ¿verdad? Sus 5 minutos de gloria, ¿verdad? Está apagado. Diciendo de que ahora es próximo en morir, ¿verdad? Ahorcado en situaciones misteriosas. ¿Aló? ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando. Okay. En situaciones misteriosas es McAfee. Sí. Primero vamos a hablar de quién es John McAfee. Todo el mundo lo conoce por el McAfee antivirus, pero nadie lo conoce como que él quería ser presidente de los Estados Unidos en el año 2016 y 2020 bajo el Partido Libertarian de los Estados Unidos. Okay. Es un partido que, aunque la gente cree que es de la extrema derecha, es lo opuesto, es de la extrema izquierda. Es un tipo de partido que cree más en la anarquía, en la separación del ciudadano con el gobierno y con muchas más libertades. Así que fue una figura política dentro del Partido Libertarian de los Estados Unidos. La gente tampoco recuerda, ¿verdad? Como tú dices que la memoria es corta y selectiva. No recuerda que a él se le busca por asesinato como persona de interés en un asesinato que hubo en Belice en el año 2013. ¿Ok? Así que y tampoco la gente recuerda que en diferentes años, y el último fue en el 2018, él se hizo un tatuaje para mirar ese tatuaje si le daban ganas de suicidarse. Así que tenía un historial de por lo menos 2 situaciones anteriores donde él estaba contemplando el suicidio. Como tú sabes, él llegó a ganar unos $100 millones y aparentemente esa fortuna se le fue. Moneda, sí. Se le estaba buscando, los Estados Unidos lo estaba buscando por evasión de impuestos durante 4 años, que no reportó cuáles eran sus ingresos. Y lo que crea estas teorías de conspiraciones es porque por la similitud de situaciones entre que él se ahorcó y que Epstein también se ahorcó, ¿verdad? Pero a eso tenemos que añadirle que alguien que controla su cuenta de
Instagram o o la otra cuenta que él tiene, antes de él morir, o sea, antes de que él se suicidara, puso la imagen Q en esa página, ¿ok? Y cuando tú pones la imagen Q, pues naturalmente está asociada con QAnon. Bueno. Y la noticia lo que dicen es que no saben quién tenía control de sus cuentas en las redes sociales para poner una Q antes de que él falleciera. Bueno, Orlando, no pongas tú una Q en tu cuenta, ¿sabes? No se puede poner una Q en tu cuenta. Por aquello ya hay que ver lo que uno hace. Óyeme, entonces, dime. Entonces, como él tenía criptomonedas y también él ayudó con estas programaciones de las criptomonedas dentro del mundo de las criptomonedas, pues hay unos conspiralocos que están diciendo de que él pronosticó una guerra entre el gobierno y las criptomonedas, que es la guerra que se está suscitando ahora mismo entre el gobierno de China y todos los que están mirando criptomonedas allá, y que él también escribió de que las criptomonedas era la única oportunidad que tenía un individuo común y corriente para tener independencia financiera. Entonces también pues se cree que lo mataron, ¿verdad? Debido a que él tenía esta posición de que las criptomonedas irán a reemplazar, ¿verdad?, el dólar y todas las monedas oficiales del mundo. Bueno, sabemos que si no las criptomonedas, por ejemplo las monedas digitales que están tirando también bancos y países que las quieren poner en circulación en las redes, pues no sabemos. El mundo a la larga, definitivamente, Orlando, pues se pasará al mundo digital, todas estas transacciones económicas, pero hará falta definitivamente un sistema de verificación que no sea fácil de violar, porque en la actualidad la mayor parte de los crímenes son cibernéticos, y si vamos a poner todo el capital en esa dimensión, en ese universo cibernético, en el ciberespacio, vamos a estar jugándonos el que nos dejen un día, no sin un centavo, nos van a dejar sin una bombilla. Bueno, a cada rato eso pasa en el mundo de las criptomonedas. A cada rato hay gente que pierde su fortuna porque un hacker entró a su wallet y le vació la cuenta. Se lo vacía. Bueno, Orlando, saliéndonos de las criptomonedas y de ese ámbito también algo irregular todavía, hay una situación que yo creo que es importante que sigamos dándole seguimiento, que tiene que ver con Taiwán y lo que podría ser la próxima guerra en este sector del mundo, un tema recurrente que tú y yo hemos hablado acá y llevamos muchísimo tiempo desde la otra realidad en la radio discutiendo, y que cada día que pasa parece que se acentúa más la posibilidad de un conflicto con Taiwán y China. Sí, en el programa del viernes pasado creo que hablamos de la invasión del espacio aéreo de Taiwán por 28 aviones de China en el mismo día, que fue un evento que rompió el récord del número de aviones de combate de China que han penetrado dentro del cielo territorial de Taiwán. Y esta semana pues tenemos al ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, dando un mensaje de que Taiwán se tiene que preparar para una invasión inminente de China en su territorio, porque todos estos ejercicios que está haciendo China se van a convertir en una realidad en un futuro a corto plazo. Bueno. Y a las respuestas de el señor Joseph Wu es una persona que cree en la independencia de Taiwán. Y a las expresiones de Joseph Wu, una persona representando el gobierno de China en Beijing, llamada Chu Fengtian, replicó confesando lo que dijo Joseph Wu, de que se van a tomar todas las medidas necesarias para castigar severamente a los que quieren la separación de Taiwán del gobierno de China. Wow, la cosa se calienta. Sí, eso prácticamente es una amenaza de muerte contra Joseph Wu. Joseph Wu replicó que se siente honrado saber que el gobierno central de China quiere, ¿verdad?, que él deje de existir.
y él seguirá con su batalla. Pero a esto tenemos que unirle de que Estados Unidos en estos momentos está preparando para hacer nuevos convenios comerciales con Taiwán, que eso va a enfurecer a China, a Xi Jinping sí, y al Partido Comunista de China, y que salió un estudio, ¿verdad?, o una propuesta, ¿verdad?, de Lexington Institute, que eso es una institución equivalente al Instituto Hopkins y a otros institutos, donde su CEO llamado, él tiene un doctorado, llamado Lauren Thompson, y esta información salió en la revista Army Times, de que se está recomendando, y él está hablando de diferentes think tanks, y no hay una lista de todos los think tanks que están recomendando la misma acción. Sí. Se está recomendando de que Estados Unidos ponga botas en tierra en Taiwán, que ponga una brigada completa de soldados en Taiwán, para que China sepa que si va a invadir a Taiwán, de que con los primeros que va a batallar son con soldados estadounidenses. Wow, señor. Sí, él está diciendo de que ya hay que detener este jueguito entre Taiwán y China, y hay que tomar una medida contundente para detener las intenciones de invasión de China, y que eso solamente se hace poniendo botas estadounidenses en China. Eso sería una declaración de guerra, obviamente, usas la palabra inminente, ¿no? Sería una declaración de guerra de parte de los Estados Unidos contra China. China ha advertido 1.000.000 de veces, inclusive, que los Estados Unidos tengan relaciones económicas. Hay que recordar que en los años 70 Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Taiwán, aunque por la espalda o por la puerta de atrás tenía la venta de armas, compraba objetos, mercancías, 60 cosas, hacía negocios con China, había terceros también que entraban en este intercambio comercial, pero la realidad es que de poner allí, obviamente, una brigada de combate, una base allí en Taiwán, Orlando, a mí no me cabe duda que eso sería una declaración de guerra, y la reacción, en vez de China no atacar, yo supongo que China, al ver el movimiento militar allí, llegando, creo que la reacción va a ser eufórica y violenta. O sea, a mí no me cabe duda que esa va a ser la reacción de China, porque si no va a perder toda la credibilidad que ha tratado de proyectar en este tiempo. Sí, naturalmente, esa es la reacción que uno tiene inmediata, ¿verdad? Conociendo todo lo que ha dicho el gobierno de China durante todos estos años, amenazando de que cualquier movimiento de los Estados Unidos militar dentro de Taiwán era un acto de guerra inmediato, y que ellos iban a reaccionar a eso inmediatamente. Pero aparentemente esta gente, yo no sé si come conflate a lo mejor con algo que le ponen, bautizado. Pues ellos piensan de que China es buchipluma nada más, y que Estados Unidos debe poner una brigada completa de soldados en Taiwán, que eso implica a una base completa militar dentro de esa isla. Por lo menos es una sugerencia, no es una política tomada por el Pentágono y el presidente de los Estados Unidos en este momento. Esperemos que esa decisión no se tome de esa manera. Yo creo que hay que tratar de evitar la guerra, hay que tratar de llegar a negociaciones. Este es un planeta muy chiquito, realmente, por más que uno crea que es un gran planeta, es un lugar pequeño. Vamos por 8.000 millones de habitantes, hay recursos limitados, aquí no hay espacio para estar haciendo este tipo de maniobras bélicas. Obviamente podría significar, aparte de toda la hecatombe que se acerca obviamente por la situación ambiental, esto pues sería la firma de nuestra extinción, Orlando, llegar a un conflicto de magnitudes tan grandes con China o con Rusia o con quien sea. Pero bueno, hermano, gracias por una vez más compartir con nosotros y traer la discusión este tipo de asuntos que aquí, ya tú sabes, en Puerto Rico pasan por debajo del radar. Aquí, si no es la politiquería de todos los días, no hay nada más de qué comentar. Así que gracias como siempre por tu colaboración, Orlando. Pues mira, un placer estar otro viernes contigo. Me saludas a los que te ven y a los que te oyen, y esperemos que toda esta situación pues tome un rumbo de 180 grados para mejorar
Pero yo sé que eso es un sueño, pero tenemos que tener la expectativa que en algún momento podamos tirar el curso a donde está yendo todas las sociedades que viven en este planeta. Así mismo es. Bueno, Orlando, gracias. Será hasta el próximo viernes, Orlando, que hablamos nuevamente. Vamos a ver qué pasa esta semana que viene y que Dios reparta suerte. ¿Te me cuidas? Ok, adiós. Mi amigo era mi gran amigo y colaborador desde el pasado siglo, y ha llovido y ha secado, el ingeniero Orlando Pla. Como todos los viernes comparta con nosotros aquí, ¿no?, las noticias de interés y su enfoque sobre diferentes asuntos de lo que acontece en el mundo. Acá nosotros hacemos lo propio. Este coloquio siempre es así, ¿no? Preguntas, respuestas, reacciones cada vez que hemos estado juntos, y la idea es precisamente despertarnos esos momentos importantes de reflexión que uno pueda tener basándonos en lo que está pasando en nuestro mundo, aquí en la realidad del mundo, no suponiendo. Si suponemos, podrían pasar muchísimas cosas en la imaginación. Gracias, mis amigos, a ustedes una vez más por estar con nosotros acá. A mi productora Denise Bay, que como siempre está aquí dándome la mano. Ahí está, esa es ella. Mi madre. El webmaster Carlos Figueroa. Carlitos, sí, Carlos, súbete esto a YouTube. Carlitos está medio desconectado de YouTube, y los amigos de YouTube, pues lógicamente quieren obviamente tener esta oportunidad. Así que los dejo hasta aquí. Un poco de mi nueva música para erótica. Sayonara. Por ahí voy, un poquito de mi teclado ahí. Buenas noches. Compártelo con quien tú quieras. Vamos a ver más allá de lo aparente. Mastica con las neuronas. Sayonara.